Depositan pagos de Snap EBT en esta semana, señores, con un pago máximo de hasta $1,751. Dado que cada estado puede realizar los pagos de los beneficios de Snap en diferentes días, es necesario poder verificar la fecha correspondiente según el lugar en el cual usted reside. Recordemos que el programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP EBT, está por enviar los nuevos pagos a diferentes estados en los Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es el que se encarga a través del Servicio de Alimentos y Nutrición. Ya tenemos confirmado las fechas de pagos en varios estados en toda esta semana e inicios de la otra. También junto a esto estaremos hablando un poco sobre un programa piloto, el cual va a ayudarlos a duplicar sus beneficios de SNAP y cómo es que funciona este programa. Y por último, pues hablaremos sobre un cheque de estímulo de $750. Veremos cómo podemos verificar el estado de este pago. Pues en un estado exacto se confirmó que ya comenzaron a enviar los primeros pagos de este cheque de estímulo de hasta $750, por lo cual también ya está disponible un sitio web donde puedes verificar si eres elegible y cuándo llegaría tu pago. Dado que cada estado puede realizar los pagos de los beneficios de SNAP en diferentes días, tenemos que ver exactamente qué fecha es la que le corresponde. Los primeros beneficiarios en recibir su dinero serían los residentes de los estados de Alaska, Dakota, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vermont y Rhode Island. Estos estados que acabamos de mencionar ya pagaron la cantidad que les corresponde a todos sus beneficiarios al mismo tiempo. Fue el 1 de noviembre. Por lo tanto, si es que tienes una familia de 4 personas y recibes cupones de alimentos, podrías recibir hasta $973. Para poder obtener el pago máximo de $1,751, tu familia debe tener 8 miembros. Pues perfecto. Ahora en el caso del estado de Connecticut, aquellos que reciben cupones de alimentos podrán recibir sus pagos entre el 1 y hasta máximo el día de mañana, 3 de noviembre. Este estado utiliza la primera letra del apellido del beneficiario para determinar el día del pago, siendo así pues que el 1 de noviembre es el pago correspondiente para las personas las cuales la primera letra de su apellido comienza con la letra A a la F. El 2 de noviembre, o sea el día de hoy, es para las letras que va de la G a la N, y el día de mañana 3 de noviembre para las letras de la O a la Z. Luego tenemos el estado de Hawái, donde los fondos de alimentos llegarán entre el día de mañana, 3 de noviembre, y el 5 de noviembre. Por otro lado, tenemos en Montana, donde los beneficiarios de SNAP podrían recibir sus beneficios entre el día de hoy, 2 de noviembre, hasta máximo el 6 de noviembre. Luego tenemos Nueva Jersey y Nebraska, donde los pagos serán realizados desde el 1 de noviembre hasta el 5 de noviembre. En Virginia, algunos beneficiarios podrán recibir sus cupones de alimentos también en esta semana, mientras que otros tendrán que esperar hasta la próxima semana. En el estado de Maine, los beneficiarios no recibirán el dinero, sino que máximo hasta el día 10 de noviembre. Recordemos que Dakota del Sur también comenzará a pagar los cupones de alimentos exactamente en esa fecha, 10 de noviembre. Pues muy bien, ahora queremos hablar un poco también sobre el programa piloto que duplica los beneficios de SNAP. Este programa es muy conocido a nivel estatal, pues el día de hoy le toca al estado de Nueva York. Este programa es conocido como Fresh Connect, el cual busca el consumo de comestibles en tiendas de agricultores locales, duplicando los beneficios de manera momentánea, solo pues en Nueva York. Se espera que este programa se amplíe hasta el año 2024. Para la mayoría de los estadounidenses que pasan por problemas financieros, es muy conocido el alcance que tiene el programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, aunque solo los neoyorquinos podrían estar amplificando actualmente sus beneficios. El gobierno del estado presentó pues este nuevo programa piloto que busca potenciar el ya existente Fresh Connect, con el cual podrás duplicar tus cupones de alimentos. Desde el día lunes, la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, anunció una nueva herramienta digital que es parte del programa Fresh Connect, el cual va a proporcionar fondos de contrapartida dólar a dólar. Pueden ser hasta $50 por día a quienes utilizan los beneficios del programa de SNAP para comprar alimentos frescos en los mercados de agricultores locales. En otras palabras, se podrá duplicar el poder adquisitivo de los beneficios de cupones de alimentos.
El programa piloto digital FreshConnect es una forma muy eficiente de llegar a más consumidores y pues facilita el uso de los beneficios de SNAP para comprar alimentos frescos a los agricultores. Lo que aún es mejor es que esta nueva opción digital también hace que sea más fácil y más conveniente para los agricultores participar en el programa. El programa FreshConnect tiene como objetivo, pues, alentar a los beneficiarios de SNAP en el estado de Nueva York a comprar sus comestibles en los agricultores locales. Anteriormente, el programa proporcionaba a los consumidores con cupones de alimentos $2 por cada $2 gastados en estos mercados. Este programa piloto pues va a alentar a más participantes de SNAP a aprovechar el programa y visitar a los mercados de agricultores para poder comprar frutas, verduras frescas y muchos productos agrícolas en el estado de Nueva York. Con este nuevo programa piloto que se lanzó exactamente el día sábado pasado en el mercado regional de agricultores en varios condados, los gerentes ahora pueden cargar la moneda FreshConnect de los compradores directamente en sus cuentas digitales, lo cual le permite comprar alimentos elegibles usando un código QR y que la moneda FreshConnect se deduzca automáticamente de las cuentas. Se espera que pueda ampliarse a otros mercados agricultores en todos los estados en el futuro. La aplicación también moderniza el proceso de canje para agricultores ahorrándoles tiempo, y al no tener cupones físicos para canjear, pues facilita la participación en el programa. El uso de esta aplicación también va a garantizar que los agricultores reciban los pagos programados que sean mucho más rápido. Pues perfecto, ahora hablaremos sobre el cheque de estímulo de $750. Se trata del gobierno del estado de Arizona, el cual ya confirmó que comenzará a enviar los primeros pagos del cheque de estímulo de hasta $750. Muchos residentes en el estado de Arizona podrán recibir este cheque de estímulo de $750 más pronto de lo que se imaginaban. Y es que desde hace unas semanas que se dio a conocer sobre este alivio estatal, se había explicado quiénes lo recibirán y aunque se había anticipado que estos pagos podrían comenzar a distribuirse a partir del 15 de noviembre, la gobernadora Katie Hobbs confirmó que ya se empezaron a enviar a sus beneficiarios. Ahora, si tú quieres saber cuál es el estado de tu reembolso, pues bueno, se los vamos a explicar. El día lunes pasado, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció oficialmente el despliegue del reembolso. Prácticamente devolverá a más de 750,000 familias en Arizona su dinero. El pago máximo que puede recibir un hogar son $750. Aunque ya se comenzaron a enviar los primeros pagos, la fecha límite para reclamarlo es hasta el día 17 de noviembre. El programa de reembolso de impuestos para las familias de Arizona es parte del presupuesto de $17.8 mil millones que la gobernadora aprobó en mayo de este año. Durante las negociaciones presupuestarias, los legisladores republicanos reservaron alrededor de unos $260 millones para establecer el reembolso de impuestos para las familias de Arizona. Y es que el monto del reembolso realmente es de $250 por cada dependiente elegible que sea menor de 17 años y de $100 por cada dependiente elegible que sea mayor a los 17 años. Un contribuyente calificado pues puede recibir el reembolso por hasta máximo 3 dependientes. Por lo tanto, el reembolso máximo que un contribuyente podría recibir son $750, la cantidad por 3 dependientes elegibles menores de 17 años. Para calificar, los contribuyentes deben ser residentes de todo el año y haber presentado una declaración de impuestos en el estado de Arizona para el año 2021. También debieron reclamar al menos un dependiente. Los contribuyentes también deben haber adeudado a menos $1 en impuestos durante el año 2019, 2020 o 2021 para poder calificar. O sea, es fácil de poder entrar en este programa. ¿Cómo podemos verificar el estado de tu cheque de estímulo en el estado de Arizona? Bueno, antes de saber cómo verificar el estado de tu cheque de estímulo, los contribuyentes no necesitan solicitar este pago. Es automático. Simplemente es así. Tienen que hacer su declaración de impuestos del año 2021. Por más que sea $1 o $2, algo tienen que declarar. El Departamento de Ingresos de Arizona utilizará esta información fiscal recientemente para poder identificar a los contribuyentes que califiquen para este reembolso único. El Departamento de Ingresos de Arizona también estuvo enviando cartas a los residentes sobre este reembolso de impuesto para las familias. En esta carta se informa que el reembolso se enviará en noviembre, así como también cómo es que los residentes pueden verificar su elegibilidad y el estado del pago. Hace unos días, la portavoz del departamento, Rebecca Wilder, consideró que la entrega del cheque podría extenderse hasta el año 2024. Entonces, si eres residente de Arizona, cumples con los requisitos. Si recibiste la carta o consideras que eres elegible, puedes revisar el estado de tu pago a través del portal especial que nos ofrece el Departamento de Ingresos de Arizona,
Este sitio está disponible ya, desde el pasado 1 de noviembre. Para verificar el estado de este reembolso, tienes que ingresar tu información personal, como ser tu nombre completo, tu número de seguro social o tu número de identificación individual del contribuyente, el ITIN. Debes también otorgar tu estado civil, con el cual tú declaraste tus impuestos el año fiscal 2021, y por último, el código postal para el año fiscal 2021. Así de sencillo. Si los datos anteriores son de una persona que es fallecida, pues entonces debes seleccionar no en la pregunta posterior, que indica si es que eres el contribuyente principal de la información que tú ingresaste sobre la declaración del año 2021.